Programa patrocinado por Turismo Lanzarote. Hola, muy buenas, bienvenidos a El Enyesque Canarias. Como todas las semanas hablaremos de gastronomía, enogastronomía y enogastroturismo. O sea que bueno, con esto yo creo que es una manera de cerrar el círculo a través de lo que es el punto central y cardinal del programa, que es la gastronomía. Hoy vamos a hablar de comida japonesa y para eso pues tenemos a nuestro experto en la materia, que es Diego Martiño, del restaurante Shibumi en Playa Blanca, en Marina Rubicón. Bueno, pues hoy vamos a descubrir un poco lo que es la verdad de uno de los productos fetiche de la cocina japonesa y probablemente también, según nos comentan, pues uno de los más caros. Y luego vamos a hablar de vino, de esa calificación de la añada de este año, que ha sido, bueno, pues un vino muy bueno, ha estado a punto de rozar, ha rozado el excelente. No fue la añada del 24, una añada de mucha cantidad, fue 1.300.000 litros pasados, en fin. Esto lo vamos a hablar con el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Vinos de Lanzarote. Pero ya sin más, saludamos a nuestro experto y profesor en comida japonesa, Diego Martiño. Diego Martiño, muy buenas. Buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno. ¿Cómo va la cosita por Playa Blanca? Va bien, va ¿Sí? bien. Sí, sí, sí. ¿Está animado? Sí, tío. Hombre, llegando el verano... No para, ¿no? No. Porque, bueno, algunos dicen que mayo ha sido igual un poquito más flojo, ¿no? Sí, mayo cogemos ali 15 días de vacaciones también. Ah, bueno. Pues cerramos 15 días. Ajá. Para, como es lo mes más flojito ahí cogemos esos 15 días de vacaciones. Y ahora calentando los motores para verano. Bueno, eso es, que para verano, el verano viene duro, ¿eh? Sí. Ya está viniendo. Ya. Bueno, pues vamos a hablar de qué producto vamos a hablar hoy. Hoy hablamos de wasabi. Wasabi. Esto es lo que más pica, ¿no? Sí y no. Depende. Sí y no. Vamos Porque a ver. o que pasa? O que pica más wasabi sería este que encontramos ahí normalmente, que sería este de polvo. Só que este tem muito mostaza. Então o que picaria seria a mostaza, não muito o wasabi. O wasabi tem o seu teor de picância, vamos por assim, mas também é mais refrescante. Por exemplo, aqui temos o wasabi kizame. Este wasabi é hecho com los talos e las hojas. Por exemplo, aqui temos a raiz. Esa es la raíz. Esta es la raíz. Y con los tallos y las hojas se hace otro tipo de Sí. wasabi, ¿no? Bueno, podemos dizer que esta raíz se cría la vida toda abajo d'água. Sí. El wasabi auténtico sería eso, Sí. ¿no? Então, aqui vem los talos, ¿no? Aquí Sí, temos los los talos tallos y las hojas. Y las hojas. Con los talos y las hojas hacemos este wasabi kizame. A ver, podemos... Bueno, sí, yo creo que lo... Este já, no caso, compramos hecho, ¿no? Claro. Mas esse é hecho con los talos y las hojas do Esto wasabi. ya viene hecho, ¿no? Sí. Esto, bueno, vamos a colocarlo ahí para aquí que mira lo que vean. no es con la raíz. No es con la raíz, Sí, sí, es ya lo con pone ahí. wasabi. Claro. Que son los... Vale. Claro. E Pues bueno. então este é o que passa. Ele tem sua picância, mas ele é mais refrescante. Então quando tu comes, ele te dá uma sobe e abaja muito rápido a picância e te refresca. Então ele é mais saboroso. O sea, digamos que el picor sería medio. Sí, Sería un picor medio. sí, por aí. Y luego, Este é muito saboroso este. ese lo que te deja es la boca, digamos, con Salivar, ese sí, sabor puro de wasabi.
Porque ese que normalmente encontramos en restaurantes asiáticos, bueno, que la verdad que no merece mucho la pena. Picar hay algunos que pican como un demonio. Sí. Pero claro, yo no, incluso hay veces que se te queda ese picor durante un montón de tiempo. Pues, eso sería más la mostaza. Eso es la La mostaza que tiene más fuerte, claro, ¿sabes? claro, sí, porque ese wasabi me imagino que Sí. de wasabi tendrá poco, ¿no? Sí, El color y... Porque, como por ejemplo, que generalmente trabajamos en un restaurante que trabaja, es los de polvo. Bueno, si yo hago hoy, él tiene una picancia. Sí. Si yo hago, si yo sirvo mañana, ya no tiene tanta la picancia de hoy. Ya, Por eso que, tipo, este de aquí, como ya está hecho, no cambia. sí. Assim é e assim se queda. Vale. Este cambia. Por exemplo, se eu radio ele Ese cambia. e se queda como a partir de 2 minutos, ele já começa a perder o teor. Comienza a perder La picância. el picor. Sí, y lo palato. Ah, y en el paladar. Sí. ¿Eh? O sea, ya no... O sea, ya no es tan fuerte. Tú lo rayas a un plato y digamos que hay que comerlo más o menos de inmediato, ¿no? Sí, o más posible, sí. Além de Para tudo, encontrar el picor auténtico, porque... no digo más como ¿qué es la picor, digo parte como más- lo sabor, ¿sabes? Encontrar El realmente sabor, o sabor el de sabor. wasabi, sí. Claro, el que no ha probado la raíz o Sí, las porque hojas o el o tallo... wasabi como en Japão não é como considerado como muito como picante, mas como um alinho. Como un aliño, ¿no? Sim, então tem muita gente que põe wasabi na ternera para alinhar, como o wagyu com wasabi é muito bueno. ¿Con? O wasabi, o Ah, wagyu, a ternera, Sí, com con la wasabi ternera. é muito bueno. Sí, ¿eh? Sim. Pero normalmente rallado, ¿no? Normalmente é rallado. Rallamos, La raíz normalmente rallada, Sim, este é sempre rallado. Sempre rallado. Temos uma espátula Sí, de madeira com pele de tiburão. sí. E aí ralamos o wasabi na... Qué interesante. Desde Oye, la- aparte del nivel de picor y de la naturalidad de los Sí. dos, porque uno es hojas y tallos y otro es la raíz, ¿no? Listo. Pero, ¿cuál es el más demandado? Que las personas les gusta más. Sí. Ese, Sí. Es que tiene Por- un sabor muy bueno. porque tiene un sabor muy bueno, Sí. ¿no? Ah, Tiene, mira qué tiene curioso. sabor, es refrescante. Ese también tiene mucho... O wasabi es muy curioso por Pero ese N pica motivos. más. La raíz pica más. Este pica más. Sí. Sí. Pero pica más los primeros minutos. Sí. Si yo lo he entendido bien, ¿no? Sí, 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 Y sí. luego va rebajando según se Sí, oxigena. los dos van rebajando. Tipo, Los cuando dos, come, sí. los dos van A tendência é que esse leva lo mesmo. Se eu for comer a hora e daqui 1 hora vai estar lo mesmo. Esse vai perdendo o teor. Quanto mais tempo está radiado, mais Quanto vai mais perdendo o tempo. teor. Por isso que quando hacemos, Sí, sí. radiamos na hora, Sí. ponemos no prato e o prato vai à mesa. Se sale outro prato, radiamos no prato Claro, e o prato à claro, mesa. claro. E não radiamos e derramos aí para trabalhar a noite toda. Sí, Não, no, radiamos no. ali. Un poco como si fuera una trufa. Exatamente. Más Exatamente. Un rallador de esos de trufa, Sí. que pues con eso rayas la raíz. Claro, y el otro viene como con un líquido. Y ese líquido también... É como la babosa dela. Ela tem como assim, es el líquido que como se suelta, fosse uma... que suelta ella, ¿no? Mira, Sí, se consegue ver, é como se fosse uma da babosa, de aloe vera. sí, sí. sí, Então sí. isso não, é o líquido da própria hoja. De la propia hoja, ¿no? Sim, como... Posso dizer? Sí, que al tratarlo y al cortarlo, y Sí. tal, la Que propia, solta este próprio se líquido. saca ese propio líquido. ¿no? Exatamente. E aí se quer este, pode ver que é pouco viscoso. Sí, sí. Exatamente porque como a hoja que tem aqui, tu vê que por dentro é... Ajá. Sí, por dentro es... É como um aloe vera. Sí, así, está vamos a como una... Sí, está como... Sí, Un pues se poco. parece mucho a la aloe vera. poner. Ver que vem. Sí, la verdad que este no tiene un picor... Não, tem tiene mais un sabor. sabor. Tiene un Exatamente. sabor muy agradable, ¿ve? Pero muy rico. Isto porque sai correndo um pedaço. Aqui já tem Ujú, os talos, tem... ujú. Se queda mais saboroso, não? Me decías, antes de empezar,
comentábamos que el wasabi es el producto más caro que tienes en el restaurante. Sí. Y eso que los productos japoneses son normalmente muy caros. Pues. Porque la comida en Japón la gente la aprecia propiamente justamente por eso, por tener siempre la mejor materia prima. Matéria-prima. Porque aqui eles tratam muito bem da matéria-prima desde o plantio. Quando você planta, aí já começa a cuidar de uma maneira perfeccionista, sabes? Sí, sí. Então, o wasabi por que o wasabi é um produto muito caro? Porque ele é muito difícil de se cultivar. Ujú. Ele necessita de temperatura certa, ele necessita da umidade certa, ele necessita estar em um plantio que esteja por baixo d'água, que a água seja corrente, não pode se quedar parada, e a água tem que ser potável, ou seja, tem que ser água cristalina, tem que ser uma nascente de água, por exemplo, ou uma cascata, que as Sí, águas en são una mais cascada, puras, sí. geralmente fazem em montes assim, em las cascatas, para que a água seja 100% pura. O sea, E quanto mais água pura, melhor tem o sabor do wasabi. mejor sabor, ¿no? Claro, claro. Por isso que tarda muito. E cada assim dizem que é como se fosse 1 ano a 2 anos, mais ou menos. Tanto tiempo, Sí. ¿eh? Tarda en Dicen crecer que la tarda, planta. dicen que tarda mucho para crecer. O Bueno, wasabi. quizás ese también sea uno de las cosas por las que también encarece el precio, ¿no? Claro, claro. O sea, durante toda la vida de la planta está bajo agua. Sí, ela cresce por debaixo d'água. Com as raízes estas aqui que salen, no caso aqui que já está cortada, Sí. tipo aí vai correndo uma água, vai correndo os nutrientes e aí, mas sempre abaixo d'água. Só os talos que se quedam para fora. Y luego porque esto además me decías que lo importan ustedes directamente de Japón. De Japão. O sea, esto viajará como... ¿Cuánto estamos hablando un kilo? 1 quilo é em torno de mais ou menos, podemos dizer aí em torno de uns 300 euros. 300 euros. 320 por aí. Un kilo. Joder. Eso es caro. Para echarle un poquito así para que pique, ¿no? Pues sí. Y o wasabi tiene una curiosidad, como esta parte de abajo Sí. está más nova, vamos por así, esta parte dos talos es más antiga, ¿no? Sí. Então, muita gente, muito chefe hace? Abre, como eu abri esta parte, Sí. abre as duas partes. Porque jala um pouco aqui Sí. e jala um pouco aqui. Por quê? Esta parte já não é tão picante como esta. La que tiene mayor fuerza es la Es raíz, la nueva. la que está abajo metida, ¿no? Sim, a que está nascendo, como tipo aqui, ela está na parte. Então ela não Sí. vai crescer mais para cá. Porque aqui é o talo das hojas, ela vai crescer para cá. Ujú. Então esta parte, quanto mais aqui, la ponta, mais Sí. picante. E aqui, mais saborosa, menos picante. Então o que fazemos? Ralamos metade de um lado, metade um pouco do outro lado, para que encontramos o equilíbrio. E o wasabi se queda aí sempre muito saboroso. E para lá, o corpo humano também é fantástico. También va muy bien para... Também é fantástico. É igual para todo el tema digestivo, Sim, é uma medicina natural. ¿no? Es una medicina natural, ¿eh? Sim. ¿Y allí lo consideran más o menos así, como tal? Boa pergunta, mas creio que, tipo, eles usam muito wasabi. Muito wasabi. Mucho, Sim. ¿no? Então, principalmente com pescado cru, porque o wasabi também, ele também é antibacterizante. Ele ajuda a matar as bactérias. Então, Las bacterias. Sim. Então, quando come pescado crudo, Sí. ele, como eu disse, tem muitas funções. Além de dar picância, dar sabor, ele ajuda a matar as bactérias, que se por si acaso algo, não? Ya. Hacemos todo o processo de higienização, esta como conforme, mas Uy, também, pues, também tem esta função. Também? Dentro do Sí, sushi sí. também tem esta função. claro, dentro O wasabi é um también. produto realmente muito curioso. Muy curioso, sí, sí. Yo no sab- Claro, tú lo ves en un restaurante, ya te lo sacan ahí como en una tacita, y bueno, y eso, y claro, pero claro, el sabor no, Sim, no- e te digo que muita gente servimos e muitos não le gusta, não experimenta. Não. Porque igual a algunos les parecerá que pica poco.
Sí. ¿O qué? No sé, tiene gente que, Yo creo que que flipa y quieres más. El wasabi industrial yo creo que tiene un nivel de picor muy alto, ¿no? Sim, isto por causa do mostaça. O que passa com este wasabi que compramos em Pueblo, no mercado qualquer? O Este sea, con granos de mostaza, digamos. Sim, este wasabi tem, por exemplo, de 1 a 2% como muito de wasabi. Sí, de 1 a 2%. De wasabi. É lo demás. Lo Aí demás- tem 5% de lo demás mostaza. Es mostaza. Mira, E ¿no? um pelinho de rábano picante que põe. De rábano. Então sempre demos. Sí, sí. É sí, tudo sí. menos wasabi, não? Todo menos wasabi. Bueno, otro tema que pues no quiero que se nos quede en el tintero y que yo lo considero muy muy importante, pero que claro que normalmente pues cuando ves cuando vas a un restaurante japonés y ves la calidad de cada pieza, de Sí, cada pescado, de de los cada servicios. carne, todo producto de máxima calidad, Sí. pues igual el hermanito pobre de todo esto, pero que si no estuviese no sería lo mismo, es el arroz, ¿no? Sim. O arroz, como japoneses costumam falar, e é verdade, é como o alicerce do sushi. La Sem- esencia del sushi. Lo alicerce, como a base. Ah, la base, la base. Sim, porque o arroz representa 60% do sushi. Porque, tipo, hombre, correr um pescado Sí. bueno, Sí, é questão de mirar o pescado bueno e comprar. claro. Um exemplo, não? Agora, arroz, não, arroz tem que ser. E arroz japonês não é como um arroz normal. Tipo, tem tudo como um ritual. Es difícil, será difícil encontrar un arroz bueno de calidad. Não, não é tão difícil. No. Não. Não é tão... Arroz Pero bueno... es compatible, por ejemplo, con arroces que se pueden producir en diferentes zonas de España, como por ejemplo la Albufera, en Valencia, o zonas de España que son famosas por el arroz, o tiene que ser un arroz especial sí. de una tipología concreta. Sim. Aí um arroz especial, tem aí 2, 3 tipos de arroz assim, mas Sí. específico. E aí também como mais ou menos como sabe, tem que ter a sua temperatura, o ambiente tem que ser um ambiente, por isso que japonês le gusta também fazer em las montanhas, porque é um ambiente mais úmido, porque arroz também cresce na água, não? Sí, 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 es verdad. Os arrozes também crescem na água, então tem que ter um ambiente, é mais ou menos a mesma coisa. O wasabi é mais delicado, vamos por assim, é um produto mais delicado que o arroz e tarda mais para crescer. Claro, no, el arroz, además el arroz en todo lo que es toda la zona asiática es un producto también en España, obviamente, ¿no? Sí. Mira la famosa paella, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, es otra... É outro arroz, sim. Es otro tipo de arroz, porque el arroz para el sushi normalmente yo veo que se queda como más pegados los granos, ¿no? Sim, mas, bueno, isto é também... ¿Cuál es, o sea, cómo sería la forma mejor de hacer ese arroz para presentarlo con un poquito, con un sushi, con un poco de salmón o con un poco de atún o con algo encima? Como assim, a maneira de fazer? Sí, Bueno, eu le gusto fazer quando corro para fazer o arroz. Eu le gusto lavar, pelo menos de 3 a 5 vezes, até que quando se lava, a água esta não se queda leitosa, se queda realmente cristalina. ah, sí, ¿eh? Sim, Claro, porque igual, no sé. porque ¿y como o eso arroz por qué? japonês tem muito amido, Ah, mucho almidón, sim, amidon, claro. e temos que polir, como polir grano por grano. Hombre, só que tu não vai correr grano por grano para polir, tu que tu vai fazer? Colocar num cuenco Sí, grande. en un caldero o algo. Sí, lavar com água, com, hombre, muito cuidado, muita delicadeza, muito carinho, porque pode se romper o arroz e quando se rompe já tem um começo de um problema, porque quando se rompe o arroz, esta parte rompida vai a cocer mais rápida Sí, do que um grano normal, sí. inteiro. Então, quando esta parte cozida, chica, que está dando um grano rompido, coce e se passa do cozimento. Enquanto o grano inteiro está bem, Sí, certo? Então, esta parte que é chica vai deixar o arroz mais pegajoso, mais pegado, mais difícil de trabalhar.
podemos dizer assim. Então, tipo, temos que lavar com muito cuidado, entre 3 a 5 vezes, até que se queda os granos, tu vê que quando tu corre na mão, tu vê que está polido realmente, brilha. Brilla, ¿no? Sim. Qué bueno. E daí sacamos toda a água esta, derramos aí a descansar mais ou menos em como um escorredor, Sí, para que salga toda a água, todo el agua. durante mais ou menos de 20 a 25 minutos. Pero eso es todavía con el arroz natural, ¿no? Sim, Ajá. de 20 a 25 minutos. Logo, corremos para cocinar. Aí Sim. corremos a roja esta de cocinar, ponemos água, cerramos. Aí tarda mais ou menos 40 minutos, 40. de 30 a 40 minutos. ¿En una olla express o en Numa rolha una específica cazuela? para arroz. Específica sí. para el arroz. Sim. Estas, bueno, tem estas que se compram no mercado qualquer, Sí. mas tem as japonesas, que daí são industriais, são de 5 litros, 10 litros, e assim se vai. Então, o que passa? Aí ponemos aí, depois de mais ou menos 40, 45 minutos, 35 minutos, depende da quantidade que põe, está hecha. Depois que está hecha, a mim me gusta que sale todo o vapor de la roja. Então, vai mais ou menos 20 minutos depois para que sale todo o vapor de la roja. Sí. Aí alinhamos o arroz com daí uma salsa que chama... O sea, le quitas el agua, Sim, El o primero arroz vai la- cocinar, não? lo has cocido, Sí. le quitas el agua Ahí- y lo dejas en la cazuela o en la olla. Não, saca. Ah, lo tipo, sacas. depois que cocinou, vai Sim. sair todo o vapor e toda a água que ainda se queda aí dentro, não? Vale, sí. Sacamos ele e ponemos num recipiente que chamamos de hangiri, que é esses de bambu redondo, que é muito tradicional. Lá no Instagram tem muita gente. Claro. Ponemos aí e colamos a salsa sul, que é de vinagre com sal e açúcar. Ponemos aí Vinagre, sal y azúcar. sim, a salsa para alinhar o arroz. Sí. E vamos cortando o arroz, não cortando os granos, cortando como porque ele vem como um bloco. Sí. Então vamos ponendo a salsa e cortando o arroz, para que se solte e se corre toda a salsa. Aí o truco é como vem como um abanico, Sí. que vai abanar o arroz para que o arroz corre a salsa. Esta parte é interessante. verdad. O arroz corre a salsa, porém a salsa não introduz dentro do arroz, porque tu está abanando. Então, como tu tem uma salsa de vinagre e açúcar, vai se caramelizar por torno do arroz. Então, tu vai ter o sabor da salsa em torno do arroz, mas vai ter o sabor autêntico do arroz dentro. Sí, que el sabor puro del arroz se queda Ainda dentro. se queda aí. Só que como a salsa... Y la salsa se queda por encima. Sim, porque Pero como... no penetra. Não, porque tu está abanando. Sí. Então, como tu está passando a salsa e temperando e ali alinhando o arroz, tu está realmente também abanando com um abanico ou com alguns usam um ventilador, uma ventoinha, um ventilador como Sí, un ventilador. sim, para que resfrie o arroz, porque quando tu está alinhando e está resfriando o arroz, o vinagre com açúcar vai se cristalizar em torno do arroz, porque vai estar resfriando. Então vai se quedar aí. Entonces, cuando tú le pones la salsa del vinagre, del azúcar y la sal, en ese momento el arroz ya está frío. Não, está caliente. Ah, está caliente. Tu vai abanar para resfriar. Claro, con el abanico Sí. lo vas enfriando. Sim. E, Vale, e vale, aí vale, vai onde corre lá como uma capa protetora, podemos dizer assim, do arroz com o vinagre. Sí, ¿no? Sim. E daí o arroz tem que ser mais ou menos a temperatura do corpo humano, entre 35 e 37 graus, para servir ao cliente. Para Só que servir. sim, só que esta temperatura não vai danificar como o arroz, porque ele só vai manter caliente. Vaya que... Curioso, ¿no? Todo tiene su... ¿eh? Hombre, la... No, porque además es que hay cosas... justamente las cosas sencillas Sí, es lo peor. es lo que normalmente al final tiene su Exactamente. trabajo y que te da... Y bueno, y que tiene todo también su explicación, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, y por eso pues... hombre, yo cuando me has dicho que 35, 40 minutos... No, o arroz demora 1h30 más o menos para se quedar hecho. para quedar hecho. Desde correr crudo de la bolsa
até ir para a térmica, que é a térmica Sí, que derramamos para manter a temperatura do corpo humano, sí, mais ou menos 1h30. 1 hora y media. Sim, porque Maria, primeiro tem que lavar, por aí vai mais ou menos de 5 a 10 minutos Sim. só em lavar. Mm. Depois tem que descansar mais 20 minutos. Depois coce mais 40. E depois descansa mais 20. Qué bueno. É como um ninho. Y parece lo más normal. Luego te sacan el sushi con el arrocito ahí puesto debajo y tal, y Sim, não, o arroz é um dos principais lá. fundamental, ¿no? Sí. Y todo el arroz que tenéis en el restaurante también Todo japonés. es todo japonés, Sí. ¿no? Oye, bueno, pues hoy ya vamos justitos, porque esto se pasa el tiempo. Pues porque sí. La verdad que es súper interesante, porque bueno, Não, é uma... es é ver, uma- ver realmente lo que es la cocina Sí, japonesa, es ya una- no la asiática. Uma culinária que... As coisas não estão por aí estar. Sí, Até as sí. colores que tu trabalhas no prato têm uma representação. ¿Y el arroz, perdona, lo encontráis aquí o lo traéis también de Japón? Trago de Japão. Lo trago de Japão. Sim, tem uma empresa que exporta produtos de Japão Ajá. e daí corremos da empresa esta que... Ah, bueno. Bueno, pues hoy no tenemos, la verdad, que tiempo para mucho más. Pois sim. Pero Se queda sí para que, próxima. sí que ha estado muy interesante. A mí lo del arroz y... Es que estos son los detalles de Sí. el entrar luego también para Lo mundo- conocer realmente el producto, ¿no? Um mundo mais... Porque a vamos a fundo. comer, enseguida lo partimos, nos lo comemos, nos vamos, pero luego la realidad Sí. es el producto en sí, ¿no? Sim. Eso es lo E importante. o arroz também é muito chulo que não esteja como 100% cocido. Ele tem que estar pelín ao dente, sabes? Un pelín andente, Sim. sí. Para que tu sinta o arroz. Quando... Como la pasta de los italianos, ¿no? Pois sim. Exato, como dente. risoto, mais ou menos. Que Como tu un sente... risotto, claro. Sí. Tu vê que ali tu parece que está passado, mas quando comes, Sí. tu sente que tem granos aí, tu... Sí, que tú lo estás partiendo, lo estás Sim. masticando, Este ¿verdad? seria também um bom arroz, que daí ajuda a fazer a proteção por fora e deixar conservar a parte de dentro, o sabor específico do arroz. Pues, mundo. Diego Martiño, la verdad, impresionante, ¿eh? La verdad, las cosas sencillas las damos por hechas, pero muchas veces son las más difíciles. Son las más difíciles. Y las que más tiempo llevan Sim, también. sim, sim. A que mais tem que ter cuidados e que muitas vezes passamos despercebidos, como as coisas que hacemos todos os dias e as coisas que Sí, mais sí. sencillas, que realmente temos que ter um pouco mais de foco. Diego, próxima visita aquí al laboratorio de Lancelot, donde tenemos aquí al Enyesque Canarias, el sake. Oído, Vamos a hacer una cata de sakes. oído. Y vamos a entrar también y a explicar un poco cuál es ese mundo tan... Porque claro, es algo que también está ligado intrínsecamente al producto japonés. Sí, sí. Y a la manera de comer y de vivir. Sim, sim, o saque sim. sí, Também tem o saque é muito interessante, que tem a parte do saque caliente, que tem notas distintas de um saque que pode ser servido frio. Aí se cada mais meia hora de conversação. Próxima visita, el sake protagonista de pauta. la mesa. Perfeito. Bueno, Así Diego, quedamos assim. oye, un fuerte abrazo, muchas gracias por Muchas venir gracias a tú. y por enseñarnos tanto. Hombre, Y aqui también, estamos. Aqui estamos. Para con mim esa- é um prazer con esa ensinar paciencia. e passar um pouco para todos. Muy bien. Bueno, pues ya lo ven, auténtica cocina japonesa y bueno, pues Shibumi en Marina Rubicón, en Playa Blanca. Vamos a hacer un pequeño alto de camino, volvemos en nada. Bien, pues continuamos en el Enyesque Canarias. Como ya saben, nos ven desde todas las islas. Bueno, del Hierro no, del Hierro lo tenemos que enviar de vez en cuando. Pero bueno, ahí estamos. Vamos a hablar en este momento con Jorge Rodríguez, que como les dije es el presidente del Consejo Regulador
denominación de origen Vinos de Lanzarote. Jorge, muy buenas. Muy buena. ¿Cómo va todo? Bien, por ahora bien. No hay sobresaltos. No, venimos de diferentes actos que hemos desarrollado este último mes. Sí. Y ahora ya, bueno, poniendo ya un poco la mente o los Poniendo la prueba a la vendimia, ¿no? Eso es, en lo que se viene ahora, que es la vendimia, ¿no? Entonces, bueno, pues con la resaca de todos los eventos, pero ya pensando en ese futuro cercano o en ese futuro inminente, que es la vendimia, que la tenemos ya, bueno, a la vuelta de la esquina. Bueno, ahora luego vamos a hablar también largo y tendido de la vendimia, pero vamos a comentar un poco, por lo menos por encima, pues esa calificación de la añada de 2024 que bueno, sorpresivamente era una cantidad, 1.300.000 y pico kilos, tú me corregirás, y que no es mucho, pero bueno, por lo menos se pudo aprovechar, pero que luego resultó ser una añada muy buena. Sí, efectivamente, ¿no? Al final teníamos una amplia mayoría de bodegas allí representadas, ¿no? Todas esas bodegas que tienen ahora mismo vino en el mercado del 2024. Y yo hasta el día del evento no sé, o sea, verídico, no sé la calificación que se le dan. Y cuando salió muy buena, pues bueno, creo que es para sentirnos orgullosos, sobre todo por el año que hemos tenido, sobre todo en el campo, ¿no? Que venimos de una añada que fue muy cálida, donde la planta sufrió muchísimo, donde bueno, tuvimos muchísimos problemas en vendimia. Pero bueno, esfuerzo entre viticultores y bodegas al final han hecho que tengamos un producto, bueno, pues que lo podamos definir como muy bueno y que se haya quedado prácticamente a un punto de ser excelente, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, creo que es para sentirnos orgullosos, no solo desde el Consejo Regulador, sino todas las personas o todos los consumidores o todo el público que degusta vinos de Lanzarote. Bueno, veníamos si no recuerdo mal, el 2023 eran 3.300.000, que ahí eso yo creo que le dio margen un poco y tranquilidad a las bodegas y bodegueros y obviamente a los viticultores, ¿no? Y luego ya hemos tenido este bajón en 2024. ¿Qué puede ocurrir en 2025? A ver, en 2025, bueno, ya el otro día cuando fue el acto de calificación de la añada, ya los medios que estaban ahí, entre ellos estaban ustedes, ¿no? Estuvimos hablando un poquito de lo que va a ser la vendimia 2025 y la verdad que va a ser cuanto menos complicada, vamos a llamarlo así. En cantidad creemos desde el Consejo Regulador que va a haber un poco menos que el año pasado, ¿vale? Porque aunque hayamos tenido un invierno, ¿no?, mucho mejor que el anterior, sobre todo en los últimos compases, ¿no?, que cayeron bueno, que llovió, vamos a llamarlo así. Sí es verdad que, bueno, cuando la planta tenía que brotar, pues ha brotado muy mal y bueno, tenemos una disparidad o tenemos en una misma planta tenemos muchas diferencias de cosecha, ¿no? Sí, pero antes de esa famosa lluvia de marzo, abril, mayo, que bueno, ya es una lluvia tardía. Que bueno, se la queda la planta, que está muy bien, y para el año que viene... Claro, pues, eso son reservas sobre todo, claro, para lo que es la cosecha del año que viene. Pero si hablamos de la cosecha 2025, des en cuenta que las cosechas de la uva siempre empiezan a producirse en estos meses, ¿vale? En el mes de julio, agosto, septiembre, sí. Y después, claro, supuestamente vienen los meses lluviosos o meses de invierno para las islas, para todo el mundo. ¿Qué ocurre? Que en esos meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cada vez son más similares, pero al verano, ¿no? Entonces, sí. Parece que se alarga el verano, ¿no? Eso es. Pero entonces eso, para que también todos nuestros televidentes lo tengan claro, el problema se produce justamente ahí, en los meses que pueden ser más fríos, diciembre, enero.
la planta tiene sol, tiene buena temperatura y no se da cuenta de que tiene que parar, Eso es. esa famosa parada vegetativa. Esa es la explicación perfecta. O Yo sea, creo que eso sería el kit, ahí está sí, el núcleo. El kit o el núcleo es que, a ver, son plantas perennes y hay una época al año que tienen que dormir. O sea, nosotros tenemos que dormir ciertas horas al día para recuperar nuestro cuerpo. Pues en el caso de la viña tiene que parar durante algunos meses, que suelen ser los meses de invierno, para que después se acumulan reservas y la planta vuelve a brotar y brote sin problema. ¿Qué ocurre? Que cada vez nuestros otoños e inviernos se parecen más a los de los trópicos, ¿no? Cada vez tenemos inviernos más cálidos, o sea, no es normal que el año pasado, en la última semana de diciembre, lo pueden ver, tenemos temperaturas por encima de 25, 26, 27, 28 grados. De hecho, hay una temperatura en esa semana que llegó a 31 grados. No, diciembre era un mes que seguías como de verano. Eso es, claro, después llega. Nosotros solemos podar, o sea, en Lanzarote se suele podar en los meses de enero, febrero, y enero fue relativamente cálido, y después en febrero ya empezó el invierno, entre comillas, que hacía tiempo que no teníamos un mes de febrero y sobre todo marzo tan frío como el que hemos tenido este año, ¿no? Hemos tenido un mes de marzo para una región como Lanzarote bastante frío, y eso es porque las estaciones cada vez se van rodando como un mes y medio, Sí, 2 como meses. un poquito más hacia adelante. Claro, pero bueno, son cosas con las que tenemos que vivir. Ya nos ocurrió hace un par de años, en el 2016, ocurrió exactamente lo mismo. Veníamos de una cosecha 2015 muy buena en cantidad, y en el 2016, bueno, pues llovió, pero tuvimos un invierno, extremadamente cálido, y la planta lo que hace es brotar porque entiende que tiene la temperatura ideal para que ella se pueda desarrollar. Claro, pero en el caso que tú hablamos de este año 2024, en diciembre hacía calor. Sí. En enero todavía no estaba haciendo, fue más bien febrero que Claro. el mes que enfrió. Pero claro, en ese momento la planta para, porque claro, es que si la planta A ver, nosotros... empieza otra vez hasta ciclo. diciembre, hasta el ciclo, y en diciembre, enero no ha parado, que es cuando tiene que parar, o antes incluso, con las estaciones, pues con la entrada del otoño más o menos, ¿no? Pues estamos ya casi febrero, que en marzo entramos en la primavera. Entonces, claro, ese frío no hace que la planta se pare en un momento determinado, o ya no está en esa disposición. A ver, hay muchísimos casos, ¿no? Porque en la isla de Lanzarote hay viticultores que empiezan a podar en la primera quincena de enero, porque tienen mucha cantidad de viña. Hay viticultores que empiezan a podar en la primera quincena de febrero, y hay otros que esperan a la última de febrero. Entonces, este año se ha observado que los que podaron, sobre todo en enero, cuando la planta, claro, al mes, pongan de media, ¿no? A los 30, 35 días, la planta empieza a brotar. Empieza a brotar. Claro, y eso ya, si cuentas los días, más o menos es finales de febrero, principios de marzo. Entonces ahí es cuando vino el frío, y lo que se observó en toda esa viña que estaba brotada es que la planta empezó a ponerse muy amarilla, pues porque no hay temperatura para que ella se desarrolle. Entonces estuvo como un mes quieta, hasta que ya después en abril volvió otra vez volvimos a tener temperaturas normales para la... Temperaturas normales y la lluvia... Claro, en fin, entonces ves que la planta empieza a desarrollarse, pero todos los racimos que tenía, o los pocos racimos que tenía, lo que había brotado no... los aborta, ¿vale? Los termina tirando, y entonces ahora la viña tiene una cantidad de hoja inmensa, pero no tiene racimo. Claro, y aunque quites parte de la hoja que tiene cada viña, No. ahora además ya no te va a brotar. Claro, o sea, no. Ahora sí brota cuando ya o sea, que se desplaza en el tiempo. Claro, ahora lo que tenemos es una viña que, por un lado, lo que brotó bien, lo poco que brotó bien,
bueno, pues tiene su racimo ya enverando, ¿no? Pues para las próximas semanas ser vendimiado, pero después tenemos racimos que están ahora en flor. Claro, después tenemos racimos que están con tamaño de guisante. Con ¿no? tamaño, eso Claro, he visto yo también. entonces tenemos una disparidad dentro de la planta enorme. Entonces, claro, ¿qué se plantea? Bueno, se plantea que se hagan como 2 vendimias, pues sobre todo para recogerlo primero, porque si no se te va a sobremadurar, Sí. y después intentar recoger un poco de lo que viene de esa segunda cosecha. Lo que pasa que en esa segunda cosecha después también hay muchísima mayor cantidad ya o incidencia de enfermedades, ¿no? Sobre todo idio, Claro. porque como no viene brotando la viña al tiempo, bueno, pues ahora hay un crecimiento vegetativo inmenso. Claro, y va a empezar a venir un calor mucho más fuerte. Claro, no, pero lo del calor, bueno, pero es que des en cuenta que ahora estamos sí, vamos a decir julio, ¿no? Finales de junio, principios de julio, y la planta en estos compases debería empezar a parar, ¿no? De alguna forma a suministrar alimento, vamos a llamarlo así, Sí, para la uva. para la Claro, uva. como no hay, como hay muy poca, la planta que está haciendo está creciendo, pero vegetativamente. O sea, nosotros vamos a cualquier viña hoy, sobre todo en la zona de Tinajo, ¿no? En la zona de Tao, de toda esta zona que la viña se cultiva sobre todo en zanjas, sí. y el crecimiento es terrible. O sea, Sí, en unas viñas, las viñas están claro, disparadas, ¿no? están vegetativamente están creciendo como por crecer, porque no tienen nada que las pare. O sea, si no hay uva, ellas no tienen que alimentar a nadie, pues su crecimiento es exponencial. Oye, pero es una pena que toda esa lluvia, a nada que se hubiera atrasado un poquito, o sea, que hubiera caído entre diciembre, entre enero incluso. Sí. Pero, pues... A ver, nosotros aquí tenemos que hacernos a la idea, que yo lo he dicho alguna vez, que lo que nos hace grandes, entre comillas, o lo que nos hace diferentes, aparte de nuestros sistemas de cultivo, que son increíbles lo que tenemos, es una frase que me dijeron a mí una vez, que es ser líderes en improductividad, ¿vale? Esa frase creo que nos la deberíamos de marcar por eso mismo, ser porque líderes en improductividad, o sea, Qué bueno. hay 2 frases, esa una y otra que decía una persona mayor que conocí yo, que era un año para el viticultor, 3 años para la planta. Sí. ¿Vale? Entonces, en Lanzarote al final las vendimias son muy cíclicas, o sea, no tenemos una media que podamos decir, bueno, pues este año pues trazamos una media y a lo mejor la media son 1.300.000. No podemos, porque tenemos unas fluctuaciones muy grandes, ¿no? Entonces, eso, el futuro, para arreglar eso, la clave está en la mejora vegetal, ¿vale? En buscar plantas que las tenemos, lo que pasa que no sabemos cuáles, que se adapten mucho mejor a las circunstancias que vienen en el futuro, que bueno, van a ir hacia un clima más cálido. Cuando hablas de plantas, ¿te refieres a viñedo? Claro, al viñedo que nosotros tenemos, porque eso es una cosa que nosotros tenemos muy buena, pero que no la explotamos, ¿no? Pero entonces hay que hacer pruebas genéticas. Eso es. Esa es la parte que ya, bueno, no solo desde Lanzarote, sino desde islas como Tenerife se están empezando a mover hilos. Tenerife están ya muchos subiendo hacia arriba, ¿no? Claro, Como digo yo. a ver, ellos tienen la posibilidad Ellos esa. tienen la Orotava, tienen toda aquella... O sea, Pero- hay zonas que tienen 1.000 y pico metros... Claro, pero también... A 1.300, a 1.400. Sí, a 1.500. Lo que pasa es que en esas zonas cada vez también están teniendo los mismos problemas, que sí, que tienen inviernos a diferencia de nosotros, pero los veranos cada vez son más largos. O sea, el verano, imagínate que antes duraba, pues no sé, yo qué sé, vamos a poner 3 meses y medio. Ahora a lo mejor está durando 4 y medio, ¿no? Entonces, también es un problema. Yo pienso que todo tiene que ir por la mejora de lo que son nuestras variedades, genéticamente hablando, que no es más que estudiar toda la viña que tenemos en la isla de Lanzarote, que ya se hizo un estudio genético para demostrar que tenemos una malvasía volcánica que es única. Es verdad, ya hace unos años. Sí, hizo hace todo 15 eso. años ya. Sí. Y ahora, bueno, pues se tiene que empezar otra vez
ya tenemos una base, pues ahora la siguiente piedra angular sería empezar a trabajar con esas malvasías que vemos que de alguna manera se Que adaptan. puedan tener más, se aclimaten mejor, Claro, puedan que tener más resistencia eso es, que al sean, calor, a las sequías, y porque las tenemos. el agua, a la falta de agua. Claro, lo que pasa es que nosotros en una misma finca, si a lo mejor analizamos genéticamente, todas son malvasías volcánicas, pero a lo mejor hay de 100, hay 20 que tienen ya diferencias de esa malvasía volcánica, ¿no? Eso es lo bonito que tiene vivir en un continente de 850 metros cuadrados. Sí, sí. Pero hay que ponerse las pilas en ese sentido, sobre todo para que nuestra viña se pueda desarrollar en el futuro. Sí, por supuesto. No, bueno, es que en este momento el problema está ahí. O sea, hay que buscar que haya un poquito más de frío, pero aquí no podemos subir. Aquí estamos, como aquí digo estamos, yo, al bosquecillo. Pero claro, pero es que estamos muy limitados en ese y sentido. al risco ya está, ¿no? O sea, quizás igual, no sé, ¿cómo se ha comportado o se está comportando lo que es la zona norte, Aría, todo aquello que está por allí plantado? A ver, climatológicamente hablando, muy parecido, a las otras regiones. Y además en la zona norte se une el problema de que casi no hay suelo. O sea, es un suelo dafológicamente hablando muy joven, y los años que llueve la planta todavía lo pasa peor que en la zona centro, donde, aunque no lo creamos, hay una tierra vegetal que se cubrió cuando fueron las erupciones del Timanfaya. Pero bueno, al fin, la idea es empezar a trabajar en toda esa mejora genética que tenemos un jardín de variedades, y empezar a ver cuáles van a ser las que se van a adaptar mejor a ese cambio climático que ya nadie lo puede negar. Sí, bueno, el que lo niegue es que vive en el mundo. Bueno, vive en el mundo de Trump. Así, hace 10, 12 años, pues todavía a lo mejor había alguno que podía negarlo, o alguna, pero hoy no se puede negar. O sea, no es normal que el día 28 de diciembre, en una isla como Lanzarote, que somos una isla que sí, que tenemos eterna primavera, tengamos 31 grados. Sí, y la gente en la playa disfrutando ricamente. Sí, o sea, esas cosas no son normales, ni incluso para una isla como Lanzarote. Y el agua del mar también, con una temperatura alta, Sí, o sea, todo disparatado. Hay muchísimos factores que se están uniendo y que hacen que nosotros como ser humano nos tenemos que adaptar, pero es que también, si queremos seguir desarrollando todo lo que tenemos en esta isla, vamos a ver, hablando del campo, pues tenemos que ir por mejorar lo que es nuestra planta, ¿no? ¿Cuándo crees que se podrá empezar a recoger? Yo creo que este año la planta brotó un poco más tarde que el año pasado, seguro. Si miramos las estaciones climáticas, tenemos... 2, 3 semanas más. 2 semanas más, por lo menos. Más. Sí, porque mirando los datos climáticos, estamos en torno a 200 y pico grados menos que el mismo periodo del año pasado, y eso se traduce en que la vendimia se va a retrasar un pelín. Oye, y este tiempo que tenemos, llevamos un mes o un mes y medio, con un viento que no para, o sea, que te pone un poco la cabeza de esa manera, ¿eh? Y que por las mañanas está nuboso y al mediodía sale un sol radiante. Sí, sí, bueno, eso es muy típico de ahora, ¿no? ¿Verdad? En el mes de... Bueno, eso más que hablarlo yo, lo podrían hablar los surferos y toda esta gente que se dedica al mundo de la vela. Sí. Bueno, pues normalmente en el mes de mayo se entran los alisios, ¿vale? Y por eso tenemos este tiempo. Es muy normal este tiempo ahora. Sí, sí. Bueno, o sea, también si no tuviéramos viento... si no tuviéramos viento, estaría... va a empezar y te llegan esos días de calima y mi madre. Claro, no, a ver, nosotros somos unos afortunados porque tenemos esos vientos alisios. Bueno, y el viento va bien para la planta también, sí, porque le quita la ceniza. O sea y hace que la planta se pueda desarrollar, porque si no aquí tendríamos temperaturas todos los días de 40 grados. Sí, o sea, desde que se retira el alisio en verano,
enseguida lo que hace es subir el termómetro, una burrada, Claro. y al final queda en, bueno, en que tenemos temperaturas muy por encima de lo normal. Bueno, o sea que tercera semana de julio, por ahí. Sí, entre la tercera Oye, y final. otro problema que va aparejado a esto, lo hablaba yo con un viticultor hace poco, y claro, es que lo que has dicho tú, vamos a tener que hacer una vendimia y en esa primera vendimia vamos a tener que ir pues por diferentes parcelas, por aquí, por allá, por el otro, cogiendo un poco de todo, y luego vamos a tener que volver por las mismas parcelas, porque ya están uvas más maduras, e incluso por otras que no habían, que todavía en el momento que se empiece en julio no están todavía para recoger, con lo cual esto también es un problema en cuanto a que encarece, digamos, un poco la recogida de la uva, ¿no? Sí, a ver, este año, yo de ello anoche mismo estuve hablando con un viticultor de Tinajo. Porque esto y, puede afectar al precio también. A ver, al final todas las bodegas son empresas privadas, ¿no? Entonces yo ahí, bueno, el año pasado la media fue 3,50 el precio. Un poco, bueno, yo entiendo que andará por ahí el precio, al no ser que, bueno, al final digan las bodegas, mira, es que hay tan poca cantidad que se va a pagar un poco más, sobre todo por paliar, bueno, por intentar paliar esa poca o esa escasez de uva que vamos a tener. Pero no es solo el tema de la vendimia, sino que este año, como hay tanta, bueno, una cosecha tan diferente dentro de la planta, claro, que el viticultor tampoco sabe lo que hacer, ¿no? Porque trata o va a hacer cualquier trabajo en ella y no sabe en qué cosecha pensar, porque dice, si es que tengo casi más en la segunda cosecha que en la primera, ¿no? Entonces, no, es verdad, ayer mismo estuve yo hablando con un viticultor y me decía, es que es una cosa digna de estudio esto, ¿sabes? Él estaba ahí, el pobre, es un chico joven, estaba tirándose de los pelos, porque dice, es que yo esto no lo he visto en mi vida. Dice, me dan ganas de dejarlas y decir, mira, dice, porque me estoy gastando al final mayor cantidad de productos, mayor cantidad de trabajo, y al final la cosecha va a ser mucho menor. Va a ¿sabes? ser menor. Entonces, bueno, es complicado. Hay años que son complicados. Y que 1.300.000 de este año ya entonces arrastramos 2 años Claro, ahí, de poca uva. ahí es donde empiezan ya los problemas. Porque ¿vale? el 23, oye, con 3 millones y pico, pues igual, oye, vas escapando el 24, pero Claro. ya ahora escapar el 25, Eso es. si no hay uva. Ahí es donde está el mayor problema, ¿no? Que al final las bodegas, veníamos de un 2023 donde hubo una cosecha en cantidad y en calidad bastante buena, se recogió la uva, pero claro, después ya venimos de 1.300.000 y volvemos a lo mismo, ¿no? Al final son empresas privadas y siempre buscan, bueno, pues hay muchísimas bodegas apostando por mercados exteriores, ¿sabes? Hay muchísimas bodegas empleando muchos esfuerzos en salir fuera, no solo de Canarias, sino de España. Porque si luego no les puedes servir, Claro, y ahí es donde está el tema, ¿no? Que se rompe la cadena. Mucho del trabajo, que encima es un trabajo muy lento, no es un trabajo que salga de hoy para mañana, sino es un trabajo de muchas horas de dedicación. Bueno, pues se puede ver truncado porque, bueno, al final la cosecha es la que tenemos en la isla y, bueno, y entonces se tendrá que empezar a trabajar de otra manera, por lo menos este año, y rezar de verdad porque el próximo año sea un año relativamente bueno, ¿sabes? Eso es. Por lo menos que lleguemos a las medias de 2 millones y medio. Oye, claro, pero ya no tenemos mucho tiempo, pero por lo menos sí tocaré el tema, porque de alguna manera la sequía se está trabajando y pensando también bueno, pues porque habrá igual momentos del año, aunque siga siendo un cultivo de secano, pero que igual si tenemos agua para regar un poquito, pues igual podemos mitigar, Claro, a ver. mitigar un poco el efecto.
A ver, el tema del agua es un tema complicado, no solo para la agricultura de la isla, sino también para la población de la isla de Lanzarote, Sí. ¿no? Entonces, yo creo que ahora se están haciendo esfuerzos por desarrollar obras para que la agricultura por lo menos tenga canales donde pueda recibir agua. Pero en el tema de la viticultura hay que cogerlo un poco con las pinzas, ¿no? Yo pienso que hay determinadas zonas que hay que regar, sí, lógicamente, pero hay que regar con conciencia, o sea, Sí, no regar sí. por regar, ¿no? No, A ver, este año, por no ejemplo... es un jardín de flores. Eso es. Este año que hemos tenido un año relativamente, bueno, de lluvias normal, pues no deberíamos de regar, al no ser que ahora vengan unos meses de invierno otra vez muy secos, ¿no? Si nos viene un mes de noviembre y diciembre relativamente húmedo, o sea, para lo que es la isla, Sí, no deberíamos de tener problemas. Sí, con lo que llovió en esos Claro, 3 porque meses últimos. eso y- es, al final nosotros en la viticultura de la isla de Lanzarote vive de reservas, que es Sí, el problema que no sí. tenemos, que bueno, veníamos de 2 años en los que no había llovido, pero bueno, ahora mismo, sobre todo en la zona centro de la isla, en la zona de la Jería mucho menos. Si la cosa se da un poco bien, Eso es. No deberíamos de tener problemas. no y debería es lo haber que no, problemas por el exceso de lluvia que también cayó en marzo, abril y mayo. No, no es eso. A ver, cayó una lluvia normal, lo que pasa que lo que nos tenía que haber caído en 4 o 5 meses nos cayó en 3 semanas. Eso, ¿sabes? sí. Ese Bueno, ese es eso el es. tema. Sí, sí, sí. Pero, a ver, hay sitios o hay determinadas zonas de la isla donde hay que regar, seguro. Tendremos que regar en el futuro. Pues Jorge, se nos quedan cosas en el tintero, Bueno, ¿no? para pero la bueno, próxima. pero como de esto nunca nos cansamos de hablar. No, la verdad que no. Pues nada, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y nada, y ya iremos quitando folios de aquí y poniendo cosas nuevas. Sí, sí. Muchísimas Vale. gracias por invitarme y hasta la próxima. Bueno, pues Jorge Rodríguez, presidente del Consejo Regulador de Lanzarote, y bueno, pues están las cosas como están y esto es la vida misma y la naturaleza es la que manda. Así que parece que seguiremos con este tiempo de ahora que nos toca, como bien dice Jorge también, de esos días de un poquito de nubes, se abre y tenemos luego ese viento alisio que nos refresca y menos mal que también está ahí. Que pasen un buen fin de semana y disfruten mucho de el momento de descansar, de ir a la playa. Programa patrocinado por Turismo Lanzarote.